hicimos una referencia más o menos prolija a lo que llamábamos la primera revolución. La primera revolución es el protestantismo y está dirigida claramente, expresamente, contra la religión católica. Ya veremos a través de esta visión un poco sintética cómo en el fondo todas las revoluciones están dirigidas contra la religión. Pero se ataca primeramente a la religión y luego secundariamente se van atacando otros puntos que están conectados vitalmente con la religión. Y al mismo tiempo observamos este hecho que se va a dar también a lo largo de todo el proceso de la revolución, de que la revolución en general se funda siempre en una idea cristiana, arrancada del quicio sobrenatural, religioso, en el que esa idea tiene su sentido preciso, hipertrofiada, inflada, se convierte en una idea, diríamos así, agresiva y destructiva. Hay una palabra de Joseph de Maistre que nos indica bien esto. El Evangelio sin el magisterio de la Iglesia es puro veneno. Y en cierto modo diríamos que las verdades cristianas, cuando no están contenidas en el quicio, en el marco sobrenatural en el cual cumplen su sentido, no solo se convierten, diríamos así, en auténticas herejías, sino que se convierten también al mismo tiempo en fuerzas agresivas, en fuerzas que no solamente atacan y distorsionan la Iglesia, sino que, lo vamos a ver, distorsionan todo el orden social. El ejemplo habíamos visto. Es en la Iglesia donde el hombre adquiere una perspectiva, una dimensión, que no tiene en el mundo antiguo con esa fuerza. Nuestro Señor elige para constituyentes de la Iglesia a ciertos hombres, los convoca, los llama, los elige a ellos. Fíjense que en la organización primitiva de la sinagoga, el elegido no es una persona, sino el pueblo hebreo, la nación hebrea. Ella es la elegida. En la Iglesia cristiana el elegido es es Pedro, es Juan, Santiago, Lucas, Mateo, todos los que van constituyendo la primitiva Iglesia, los que llama Cristo es a ellos. Y también habíamos nosotros señalado este hecho, la reacción de Israel frente a la prédica de Cristo es precisamente en reclamo de esa fuerza que tiene el pueblo hebreo. Es como si dijéramos el pueblo constituido especialmente por sus autoridades, el Sanedrín, se siente rechazado. ¿Cómo? El Mesías viene en el pueblo de Israel y en vez de formarse sobre la constitución organizada de este pueblo, convoca a unos personajes oscuros y con ellos constituye esta nueva sinagoga, esta nueva asamblea que va a ser la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esta convocación a la persona humana es lo que constituye la Iglesia. Tengan ustedes siempre en cuenta esto. La Iglesia es una sociedad de personas, ¿sabes? Es decir, de personas que entran libremente a ser miembros de la Iglesia. Y son miembros de la Iglesia en la medida en que la constituyen libremente. Y habíamos también señalado este hecho, porque alguien puede decir, bueno, pero hay chicos que ustedes bautizan desde niñitos. Bueno, pero en realidad él se constituye miembro de la Iglesia fundamental después
de la confirmación, cuando ya tienen un cierto sentido de razón. En principio pertenecen a la iglesia, por eso esos niños pertenecen a la iglesia, en tanto y en cuanto los padres son sus seguros, son de alguna manera aquellos que lo han hecho entrar y que de alguna manera, diríamos, garantizan el crecimiento y el perfeccionamiento dentro de la iglesia de este niño. Pero en la iglesia triunfante pertenecemos ya como personas completas, perfectas, santas. El hombre que después de muerto y habiendo pasado las penas del purgatorio que le corresponden, entra ya definitiva en la ley como persona acabada, como persona completa, como persona santa, ya sin pecado, sin más posibilidades incluso de pecar, no las tiene más. Esta exaltación en alguna medida de la personalidad, en cuanto se exagera, en cuanto se hipertrofia, se convierte en el primer motivo de la revolución, diríamos así, protestante. Se funda en esta exaltación de la persona, porque a fin de cuentas el protestantismo viene en alguna medida a decir, desde este momento cada uno de nosotros es una iglesia en su relación con Dios. No es la iglesia ya una sociedad organizada con su magisterio, la que nos enseña lo que es la fe, y en donde nosotros entendemos la fe y la comprendemos de una manera objetiva, como aquellos puntos que están administrados, que están en alguna medida enseñados por el magisterio de la iglesia. Ahora yo soy el magisterio, y en alguna manera soy yo el que entiendo la Biblia, que es la fuente de todo saber religioso, a mi manera, a mi modo. Se me dirá, bueno, pero los luteranos constituyen una iglesia, ¿no? Nunca han dicho que sean una iglesia. Constituyen eso que ha entrado tan de moda con el último concilio. Una organización pastoral. Es decir, una organización, en cierto modo, con el objeto de difundir la Escritura. Como no puede el hombre de ninguna manera dejar de ser y de pertenecer a una sociedad, porque eso lo es de hecho, lo es incluso por el nacimiento, no por una libre aceptación de esa sociedad. Piensen en esto, voy a pensar. La iglesia es sociedad del personal porque cada uno entra en alguna medida libremente en ella, y es libremente como el cristiano se va perfeccionando en el seno mismo de la iglesia. Esta idea de que el hombre pertenece a una asociación libre nace con la iglesia. Posteriormente esto va a ser convocado incluso por el contratualismo como una decisión en la cual nosotros formamos parte de la nación en la cual hemos nacido, cosa que no es cierto. A la nación pertenezco por nacimiento, como a mi familia, me guste o no me guste. Pero si yo convierto a la nación en una organización de personas libres, tengo que admitir entonces que hay un contrato en el cual yo lo admito, lo quiero, lo considero así útil para mí. Y como toda, diríamos, situación contractual, también puede ser deshecha por distracto. Es decir, si esto es un contrato, no me conviene más, rompo el contrato. Fíjense que cada uno de los partidos políticos que entran en el terreno de esta organización revolucionaria a la cual nosotros pertenecemos, trae su contratito. Tiene una configuración del contrato determinada. Este es el más lento, el radical, no, es este otro. El demócrata nacional, no, es este otro, el justicialista, no, es este otro, que se lo cual, otro. Existen tantos partidos como posibilidades de contratar hay. Entonces yo puedo elegir entre todos aquellos contratos el que más me conviene. Y generalmente sucede que ninguno me convenía. Y el resultado es esta especie de decepción fundamental
que acompaña toda la actitud del hombre que pertenece a estas sociedades a las cuales creyó entrar por contrato. El primer paso revolucionario es este, el de la reforma protestante, porque es aquí a través de la exaltación de la individualidad como ahora la religión se constituye en aquello que yo personalmente interpreto que es. En el fondo, si nosotros fuéramos a sacar las consecuencias totales de esta fundamentación, de este principio protestante, cada uno de nosotros tendría su religión. Sería su religión. Y ustedes lo habrán oído decir muchas veces, a lo mejor a los miembros mismos de su familia, que hemos nacido en un mundo liberal. Y el liberalismo es una continuación de la Reforma dentro del mundo católico, porque es en la Reforma donde el liberalismo se inspira. Yo entiendo la Iglesia a mi manera. Yo lo he oído decir en mi casa, más de una vez. Yo no entiendo a la Iglesia, lo entiende a su modo. Sí, yo soy cristiano, pero lo entiendo a mi manera. ¿Sabéis cómo es esta manera que él entiende la de ser cristiano? Que no está conforme con la enseñanza tradicional de la Iglesia, pero que conforma lo que podríamos llamar la ecuación personalísima de este individuo que se declara así autónomo. La revolución en parte es eso. Si ustedes la examinan lentamente, se darán cuenta que es una destrucción, una disociación en cadena. Se van rompiendo todos los vínculos, se van rompiendo todas las solidaridades, hasta que queda el hombre solo. Este hombre que ya hemos señalado, para poder alcanzar esa soledad absoluta en la cual él se realiza, tiene que estar completamente loco. Porque es decir, que tiene que inventar un idioma, tiene que inventar una modalidad, tiene que inventar una moral, tiene que inventar una religión, tiene que inventarse una sociedad, porque de hecho pertenece. Ya hemos dicho, el hombre que ha sacado las consecuencias más extremas de esta posición en un sentido filosófico fue Jean-Paul Sartre. Y no era loco, pero indudablemente pensaba como un loco. Y en algún modo, diríamos así, ese enloquecimiento es el que se puede constatar a través de sus declaraciones. Dejemos esto a un lado. En el principio, toda revolución, o todo conato revolucionario que se subleva así contra el orden establecido de la Iglesia, provoca una reacción. Y allí viene ese término tan usual en el dejo del lenguaje zurdo de los revolucionarios, reaccionario. Fíjense que la palabra reacción es una palabra que proviene del lenguaje médico. Reacciona un organismo frente al ataque de un virus, frente al ataque de los microbios, y es porque ve afectada su salud en que esta reacción se produce. La reacción se va produciendo siempre en el terreno en que el virus penetra. Es allí donde indudablemente aparece la reacción. Y la primera respuesta al ataque revolucionario contra la Iglesia del protestantismo es de la Iglesia misma, la contrarreforma. Aquella actitud por la cual se sale al encuentro del ataque, y se sale al encuentro del ataque con una reacción del organismo afectado, del organismo infectado, que procura defenderse de ese microbio, de ese impacto, diríamos así, morboso, que ha penetrado dentro de ella. Y esta fue la contrarreforma. La contrarreforma que indudablemente no alcanzó a realizar, digamos, una ofensiva completa en todos los campos. La parte norte de Europa se pasó a la reforma protestante, de cierto modo coadyuvada por los príncipes y por una serie de cosas que se dan. La Iglesia tenía bienes, muchos. Hay a veces, es curioso advertir, ¿no? He visto sobre todo la agresión que puede venir a veces de ciertos socialistas,
acusando a la Iglesia de tener muchos bienes. Muchas veces uno les dice, pero hijo, eran bienes sociales. ¿Usted qué es socialista? ¿Por qué no los entiende? La Iglesia tenía una serie de bienes, efectivamente, pero no eran personales de este cura, ni de aquel, ni de este obispo, ni de este cardenal. Pertenecían a esa organización que era la Iglesia, y que era una organización que daba el fundamento de los principios con los cuales se sostenía esa sociedad. Y era una organización social. Es decir, usted que es socialista se convierte en este momento en un apologista del burgués individualista, que quiere la propiedad privada en contra de las propiedades que pertenecían a estas agrupaciones. Dice que durante la Edad Media muchísimas propiedades pertenecían a la Iglesia. Y estas propiedades eran indudablemente codiciadas por aquellos hombres que querían convertirlas en propiedades privadas que en alguna medida podían ser administradas de una manera más redituable para el dueño. La Iglesia no las administraba bien. Y este es otro elemento que entra en alguna medida dentro de lo que constituye el clima revolucionario. Es decir, la posibilidad de una explotación de todas esas propiedades también en sentido privado, en sentido individualista, en el sentido en que el burgués va a ir a entendiendo cada vez más la organización del orden social. El segundo ataque que se da a la Iglesia, así ya de valor universal, es un ataque a la inteligencia. Sin cambiar los principios que en alguna manera han constituido el fundamento de la sabiduría antigua por principios modernos, nuevos, diferentes, distintos, extraídos, diríamos así, de un razonamiento inédito. Entremos aquí con un poco más de espacio. En el pensamiento de Aristóteles y posteriormente el de Santo Tomás, las ciencias se dividen en 4 clases fundamentales: ciencias teóricas, ciencias prácticas, ciencias poéticas y lógicas. La teoría, como hemos dicho en más de una oportunidad, supone para que exista la idea de un fundamento divino de la realidad. Es decir, de que la inteligibilidad del orden real que nosotros descubrimos está fundada en la inteligencia divina, Dios. Y esto permite comprender muchas cosas. Primero, de que nosotros seamos capaces de leer dentro de la realidad. Intus legere quiere decir precisamente entender, comprender, ejercer la inteligencia, leer en la esencia de las cosas. Pero esa lectura nuestra no es lo mismo, digamos así, que la existencia de las cosas. La lectura que Dios hace de las cosas es creadora, son las cosas mismas. Lo que Dios conoce es toda la realidad que se maneja. Lo que nosotros conocemos no. Es una esencia abstracta, atraída de la realidad, pero no la realidad misma. Por eso, por mucho que conozcamos a una persona o a una cosa, nunca la tenemos presente en nuestra mente. Diríamos, para decirlo en términos filosóficos, más habitual para los que han estudiado filosofía, la existencia queda fuera. Y lo que nosotros comprendemos es la esencia universal o abstracta de las cosas. Es esa lectura esencial de las cosas, que no hay que confundirla con el aspecto existencial, con lo que es. Lo que es está fuera de mi conocimiento. Mi conocimiento no es creador, no asume la realidad en toda su concreción, sino que asintóticamente penetra en ella, pero no la examina exhaustivamente, no la contiene en la mente, solo está contenida en la mente de Dios. Por eso hay teoría siempre y cuando
haya una concepción del universo que tenga un fundamento divino. Si no, no hay teoría. En el mundo moderno, de fabricación burguesa, es decir, fabricación burguesa queremos decir para dar comodidad, porque a fin de cuentas el burgués era en un principio el habitante de la ciudad, nada más, del burgo. Pero en la medida en que una versión economicista del universo se va imponiendo a todas las actividades del espíritu, va desapareciendo la teoría. Si alguien me pregunta a mí, entonces, ¿qué es la filosofía moderna? Yo le diría, mire, la filosofía moderna es ideología, no es filosofía, en el sentido griego del término. Porque la filosofía, en el sentido griego del término, es la búsqueda del centro divino. Y por eso, diríamos así, el cristianismo la toma en este camino de venir hacia Dios, el pensamiento filosófico. Y el pensamiento moderno es un pensamiento que se ha renunciado a Dios y que trata de plantearse el conocimiento de las cosas sin tomar en cuenta de ningún modo que las cosas están sostenidas por la inteligencia divina, sino que va buscando el sostenimiento de las cosas en la inteligencia humana. Diríamos desde hoy en adelante, el mundo ya no será una cosa que nos es dado a nosotros desde afuera para que lo conozcamos. No es una realidad teórica. La palabra teórica significa teo, no es principio. Depende de Dios. Sino que es una realidad construida por nuestro modo de pensar, por nuestro pensamiento. Es una realidad poética, no una realidad teórica. Y por eso podemos decir con absoluta seguridad, el pensamiento o lo llamada filosofía moderna es poiesis. Es poiesis. Es poesía. No es conocimiento ni filosofía en el sentido antiguo del término, ni en el sentido tradicional que el cristianismo aceptó, sino que es poiesis, poesía. No hay más teoría. No hay más un universo que me ha sido dado para que yo lo conozca. Y en cierto modo para que conociéndolo viva dentro de él y conozca al autor del universo. Busque esa raíz que en cierto modo es aquella que sigue el rumbo natural del conocimiento. Porque el rumbo natural de nuestro conocimiento es la búsqueda de Dios, que es la raíz de todo conocimiento teórico, de toda inteligibilidad teórica. Y por su transformación en una realidad puramente poética, ya entonces nosotros no descubrimos la inteligencia divina, sino nuestra propia inteligencia detrás de todo. Veamos la primera aventura en este sentido, realizada por Descartes. Habíamos señalado en las clases anteriores que, en fin, se toma a Descartes como si fuera un católico convencido. Yo le dije, mire, no es esa la impresión que uno tiene al leer la vida de Descartes. Hay una palabra de él, que yo no me acordaba el otro día en latín, pero que después la recordé, porque como de la Rúa estoy medio arteriosclerósico, pero en fin, tal vez menos que, sobre todo para las cuestiones que yo necesito recordar. Larvatus prodego, dice él. Me presento enmascarado, me presento disfrazado. Y esa era la presentación real que efectuaba. Él en el fondo era un liberal, y era un hombre que se había ya, diríamos así, desprendido de todas esas enseñanzas que enseñó, que aprendió con los jesuitas en el colegio de La Flèche, donde él estudió. Los jesuitas siempre han tenido discípulos que los han superado en su falta de creencia y de fe. Voltaire ha sido discípulo de los jesuitas, Descartes, pues, discípulo de los jesuitas, en fin. Y no es porque no hayan tenido en realidad buenos representantes del pensamiento doctrinal tradicional, pero ha habido siempre en ellos algo que ha permitido esta formación de un pensamiento rebelde y que ha nacido
a veces entre ellos. El pensamiento de Descartes, voy a tratar de explicárselo de manera que ustedes vean, si no logran comprender un poco eso, que avisan. Es el que inaugura o inicia el inmanentismo, por un razonamiento que aparentemente es sin fisura. Parece un razonamiento tan bien llevado, tan bien concluido, que aparentemente uno no encuentra de inmediato el defecto. Pero que cuando uno lo examina mejor, cuando empieza a percibirse el defecto. Como les decía la otra vez, no se vayan a creer que han sido los taoístas o los católicos los que han encontrado inmediatamente este defecto. Porque esa es a veces una imposición que se nos hace a veces a los profesores que hemos sido tradicionalistas, siempre. Es decir, ustedes fácilmente lo liquidan a esto, lo liquidan al otro, lo liquidan. Y los que han liquidado de casa son los cartesianos. Ellos son los que han sacado las conclusiones de los defectos que estaban narrados allá en el pensamiento de Descartes. Y han sido ellos los que los han sacado. ¿Cuál es esta trayectoria de Descartes? Señalada así de una manera clara, precisa y al mismo tiempo fundándonos en su propio pensamiento. Ustedes saben que él parte de este hecho. Hagamos de cuenta que todos aquellos que nos enseñaron necesitan prueba, necesita ser probado. Hagamos de cuenta de que no hemos aprendido absolutamente nada. Tomemos un punto de partida que sea absolutamente indiscutible, que no se pueda poner en duda. Para poder llegar a este punto de partida, yo debo partir de una duda universal. Dudar de todo lo que se me ha dicho. Dudar de todo lo que he aprendido. Dudar incluso de que estoy rodeado de realidades. Esta realidad que me penetra por los sentidos. Porque los sentidos suelen ser malos testigos. Muchas veces he creído estar viendo una realidad y era otra cosa la que yo contemplaba. Me he confundido. Vi a lo lejos una laguna y un reflejo del sol. Es decir, hay en los sentidos lo que podríamos llamar un fundamento erróneo que puede ser puesto en duda. Estoy acá en el terreno de la duda total. Dudo de todo. Dudo de que ustedes existan. Dudo de que yo mismo, de que mi propio cuerpo exista, porque al fin de cuentas la visión que tengo o la vivencia, para decirlo en los términos más usuales hoy en día, que tengo de mi propia realidad corpórea, es sensitiva. Siento mi cuerpo. Y lo que no puedo dudar es de que dudo. Porque dudo. Y si dudo, pienso. Y si pienso, existo. Y aquí es donde aparecen como primera fundamento de todo lo que es el pensamiento. Mi pensamiento. Fíjense si esto en alguna medida no es la contrapartida en el terreno de la filosofía de lo que señalaba Lutero en el terreno de la religión. La fe es la fe que yo siento en mi propia salvación. Y ahora yo me encuentro con que lo que no puedo discutir, lo que de alguna manera se me torna indiscutible, es que yo pienso. Bueno, advirtiendo este hecho, ¿verdad? Yo me encuentro aquí frente a un círculo cerrado, que es mi propio pensamiento. Pienso, luego soy. A partir de esto yo tengo que ir descubriendo las verdades que constituyen mi próximo derredor. Hay tres principios en el pensamiento de Descartes que yo descubro
examinando mi pensamiento. Es decir, yo puedo pensar, ¿sí? Pero no puedo pensar que algo surja de la nada. ¿Está claro? No puedo pensar que algo surja de la nada. Entonces, acá hay una verdad, es nil fit. De la nada, nada sale del pensamiento. Es una noción cabal que surge del acto mismo de pensar. Si pienso, y pienso bien, no puedo pensar que de la nada surja algo. Y acá saco otra conclusión inmediata, que en efecto la cosa producida por algo no puede tener un contenido más perfecto que aquello que la produce. ¿Se entiende esto también, verdad? Porque entonces, si en el efecto hubiera más realidad que en la causa que la produce, habría algo que surge de la nada. Yo no puedo pensar que algo surja de la nada. Entonces, en el efecto no puede haber más realidad que en la causa que la produce. Es importante tener en cuenta porque este es un principio indudablemente cierto y que surge, ya vamos a ver de aquí, pero después examinaremos la crítica que se le puede hacer a este pensamiento. Momentáneamente nosotros lo tomamos como indiscutible. No puede haber en efecto más realidad que aquello que está en la causa que lo produce. Las ideas que yo tengo en mi pensamiento son efectos producidos por las cosas. Es decir, las ideas son producidas por el impacto que las cosas provocan en mi pensamiento. Y si en mi idea de una cosa, por ejemplo, en mi idea del doctor Barrio, existe la idea de que el doctor Barrio está fuera de mi pensamiento, es porque efectivamente el doctor Barrio está fuera de mi pensamiento, entonces me impone la idea de que está fuera de mi pensamiento. Si estuviera dentro de mi pensamiento, me impondría la idea de que está dentro de mi pensamiento. Me impone la idea de que está fuera de mi pensamiento. ¿Se entiende esto, verdad? Acá van los principios perfectamente acabados. Yo no tengo, entonces tengo la idea de que las cosas que están fuera de mi pensamiento están fuera de mi pensamiento. Pero acá es donde viene una cosa que nos contraría. Y es la idea de que exista un ser superior que me engañe y me haga creer que las cosas existen y las cosas no existen. ¿Se entiende esto? Es decir, él aparece acá la idea del genio maligno, de algo que me hace creer a mí de que existen las cosas y no existen. Bien, entonces Descartes tiene que demostrar que es Dios, que Dios es perfecto, que no me puede engañar nunca, y que pueden ser hechos de que Dios es perfecto y no me puede engañar, porque el que engaña no es perfecto. Yo tengo una idea de que el mundo existe independientemente de mí. ¿Y cómo prueba la existencia de Dios y de la perfección de Dios? Aplicando estos principios. Yo tengo acá en mi pensamiento la idea de un ser perfecto, más perfecto que el cual nada puede existir. Esa idea del ser perfecto implica su existencia, porque si no existiera no sería un ser perfecto, sería imperfecto, y entonces yo no tendría la idea de un ser perfecto. Pero yo tengo la idea de un ser perfecto, más perfecto que el cual nada puede existir, y aplicando los principios de la nada, nada se hace, etcétera, etcétera, yo llego a la conclusión de que la idea de un ser perfecto no puede ser ni inventada por mí porque soy imperfecto, ni me puede venir de cosas que son imperfectas, tiene que venirme de un ser que es perfecto.
y alguien que es perfecto y que ha creado en mí la idea de un ser perfecto, más perfecto que el cual nada puede existir. ¿Entiende el razonamiento? Entonces, y aquí él concluye perfectamente bien que las cosas existen. Yo creo que existen, porque en ellas está, diríamos así, instalado el hecho de que existen independientemente de mi mente. Y al existir independientemente de mi mente es porque Dios las ha creado independientemente de mi mente y Él no me puede engañar. Estas son, en pocas palabras y en una síntesis un poco apresurada, el pensamiento del cual surge la idea de Descartes. ¿Cuáles son las objeciones que este pensamiento presenta? En primer lugar, este análisis de lo que se llama el argumento ontológico de la existencia de Dios. Y la primera objeción viene de un monje benedictino que se llamaba Gaunilón y que dice lo siguiente: sí, es cierto, tenemos la idea de un ser perfecto, pero esa idea no es perfecta. Es una idea imperfecta de un ser perfecto. Porque si tuviéramos la idea perfecta de un ser perfecto, seríamos Dios. Nos reventaría la cabeza. Estaríamos teniendo la idea perfecta de un ser perfecto. Entonces, ese argumento es un argumento falso. Santo Tomás también lo discutió con posterioridad. Y ha sido discutido en todas partes. Porque el hecho de que yo tenga en mi mente la idea de un ser perfecto, no supone que independientemente de mi mente exista ese ser perfecto. Porque del no sé al esse, dice Santo Tomás, non vale consecuencia. Del orden del conocimiento al orden del ser no sirve la consecuencia. Yo puedo tener la idea de un ser perfecto más que el cual nada puede existir, pero eso no significa que exista, ni que exista independientemente de mí. De manera que esta argumentación es lo que podríamos llamar un sofisma silogístico, nada, secreto, no es tal cosa. Y entonces, si esta idea de Dios no se puede, a partir del pensamiento pura y exclusivamente, explicar o determinar, se me vería azotado el edificio conceptual. Porque entonces, no puedo creer tanto de que hay un ser maligno que me engaña, o creer cualquier cosa, porque no existe ninguna posibilidad de, con este argumento, sostener toda la argumentación del pensamiento. Las críticas vienen todavía más minuciosas, porque le dicen a Descartes: bueno, muy bien, usted habla de errores de los sentidos. Santo Tomás se dio cuenta que había errores de los sentidos. Y sí, hizo un estudio minucioso sobre los sentidos, que Descartes no lo estudió nunca, ni lo vio total, nada por contar que todo eso se había palado, y que todo lo que se había hecho en los conventos durante la Edad Media era tiempo perdido. Si ustedes leen la historia de la filosofía de Hegel, oirán decir allá estas palabras textuales: por todo este pensamiento, por estos 1000 años de pensamiento, hay que pasar calzados con las botas de las 7 lenguas. Y él pasó calzado con las botas de las 7 lenguas y no lo estudió. Y él lo estudió, no se olvidó de muchas críticas que estaban ya, que existían con anterioridad al uso de esta argumentación. ¿Qué es lo que dice Santo Tomás de los errores de los sentidos? No son los sentidos lo que erran. Lo que se erra es mi juicio, mi pensamiento, el judicium sensum, el juicio del sentido. Ese es el error. Si yo veo delante mío un reflejo y lo tomo por una laguna, los sentidos no se equivocan, señalan un reflejo. Yo digo que es una laguna, ¿quién se equivoca? Yo, que estoy pensando mal acerca de lo que veo. Si me equivoco con respecto a una persona, no son los sentidos que veo. Porque puede haber un parecido, qué sé yo. Soy yo el que judico que esta persona es fulano y no, resulta que es sultano, me cago, joder. De manera tal de que
error no está en el sentido, está en el juicio que yo pronuncio acerca del sentido. Esto está visto en Santo Tomás con toda perfección, con toda claridad. Examinado, él se olvidó de estudiar esto porque él partió de un punto de vista falso. Hagamos de cuenta que no hemos aprendido nada, no podemos. Otra argucia absurda. No podemos hacer de cuenta que no hemos aprendido nada. En primer lugar, porque estoy pensando sobre la base de todo lo que aprendí. Fíjense que Descartes era fundamentalmente matemático. ¿Por qué no hizo de cuenta que no había aprendido absolutamente nada de matemática? A ver si inventaba de nuevo toda la matemática a partir, diríamos, de, del teorema de Euclides. No lo hizo. ¿Por qué? Porque matemática sabía. Lo hizo en metafísica, ¿por qué? Porque metafísica no sabía. Y no la había estudiado nunca, bien estudiada, ni con toda aquella consideración que comprende la metafísica. No se puede partir, diríamos, de una absoluta negación de todo lo que es. Además, otra pregunta que convendría hacer a Descartes, pero dígame, de la existencia de estos seres que están alrededor mío, ¿usted duda de veras o duda jugando? Porque si duda de veras, la se ve. Porque la duda significa que no estoy muy seguro de que existan. Y si no estoy muy seguro es porque yo estoy mal en la cabeza. Entonces, hágase ver. Y si duda jugando, ¿usted cree que puede tomar como punto de partida del pensamiento absolutamente indiscutible un juego de palabras? Como el que usted está haciendo. Es un juego de palabras, nada más. Es decir, el pensamiento de Descartes, en cuanto usted lo examina con un poco de crudeza crítica, se desmorona. Se viene al suelo, no se puede sostener. Y es a partir de Descartes, diríamos nosotros, cómo se van conjugando los otros pensamientos imanentistas. Kant es el continuador, y de alguna manera un continuador también genial. Él toma este punto de partida, pero lo toma de una manera más prolija. Él dice que indudablemente todas las cosas que conocemos vienen de afuera, vienen de una realidad que está fuera de mi entendimiento, que constituye la base real de todo conocimiento. Pero esta realidad, al penetrar en mi conocimiento y recibir en el conocimiento las formas a priori propuestas por los juicios con que nosotros observamos las cosas, se conforman de acuerdo a nuestro conocimiento. Como el agua que entra en una palangana toma la forma de la palangana. De la misma manera, las cosas que penetran en nuestro pensamiento son intrínsecamente formadas, ordenadas por la manera propia que nosotros tenemos de pensar. Y estas formas del pensamiento son las que se imponen a las cosas y las que de alguna manera organizan el mundo y organizan la realidad. Por eso diríamos que el mundo es tal como yo lo veo. Primera pregunta que le podríamos decir nosotros a la Descartes, pero existen cosas independientemente de mi mente, ¿sí? Dice Kant, así es, lo dice mi pensamiento, porque en mi pensamiento aparecen así, organizadas, están en mi pensamiento. Existe la posibilidad, diríamos así, de, tomando la argumentación de Kant, penetrar en la realidad de las cosas y fundar nuevamente el realismo. Fíjense que están siendo intentos de algunos escolásticos, como el caso de Blondel, como el caso de Marshall, que han tratado en alguna medida de, penetrando en el pensamiento de Kant, forzarlo y encontrarnos con una realidad acabada, gorda, bien hecha, existente, terminante. Han tratado de hacerlo así, pero bien dice Simpson con mucha gracia, pero meterse en el pensamiento de Kant
Es como meterse en una máquina de hacer chorizo. Sale uno envuelto al otro lado hecho un chorizo porque es un pensamiento que no se puede refutar tomando como punto de partida el que él toma. Hay que refutarlo tomando en cuenta otras cosas. ¿Cuáles son las otras cosas que se pueden tomar en cuenta para demostrar que el pensamiento de Kant era falso? En primer lugar, Kant dice esto: todo lo que yo conozco son fenómenos, y los fenómenos son realidades sensibles. ¿Entiendes esto, no? Lo conozco por los sentidos, y es a través de los sentidos, es en los sentidos donde se organizan las cosas según el espacio y el tiempo. Que el espacio y el tiempo son formas a priori de los sentidos. Y son los sentidos los que ordenan todas las cosas. Y luego, para concebir las otras categorías, la categoría de existencia, la categoría de esencia, la categoría de verdad, la categoría de... todo eso se fundan en los juicios que nosotros formulamos de las cosas. ¿Se entiende? ¿Y qué es un juicio? Bueno, aquí es donde el juicio nace de las formas a priori de nuestro conocimiento. Pero eso no es un fenómeno, nosotros lo concebimos, lo vemos, las formas a priori de nuestro conocimiento. Están en los juicios. ¿Qué juicio? ¿Y qué son los juicios? Bueno, digamos, son proposiciones gramaticales. Si yo digo, el padre fulano tal está acá, entre nosotros, esto es un juicio. Y el otro me dirá, no, eso es una proposición gramatical, no es un juicio. Yo el juicio no lo veo. Lo que yo oigo, lo que yo entiendo, lo que yo observo es la proposición gramatical. Es decir, lo que yo observo es algo que pertenece al lenguaje, que escapa a eso que usted llama el juicio. El juicio sería, diríamos así, la cosa en sí. Sería no un fenómeno, sino un nóumeno. Y como nosotros conocemos fenómenos, nada más, usted no dice, lo único que conocemos entonces son las proposiciones con las cuales vienen formulados esos juicios que usted dice que existen detrás de las proposiciones. Pero nosotros no observamos el juicio detrás de las proposiciones, lo que observamos, lo que vemos, lo que observamos en sentido son las proposiciones gramaticales, son las palabras. Y las palabras son signos sensibles, son sonidos, etc. ¿No será que todo el saber, en el fondo, no es nada más que un lenguaje? Fíjense que esta es la conclusión de los kantianos. No han sido los tomistas los que han inventado esto, sino los propios kantianos han sacado esta conclusión. Y la conclusión final es esta: lo único que existe es el lenguaje, la ciencia es un lenguaje. Y como de hecho, la ciencia rectex, la que sirve de modelo para todo este pensamiento en la ciencia matemática, y efectivamente la ciencia matemática es un lenguaje, un sistema de signos. Trate de pensar alguna realidad matemática independientemente del sistema de signos. Va a haber, no la dificultad, sino la imposibilidad absoluta de poder llegar a nada. Y si tomamos como modelo la ciencia matemática, todas las otras ciencias son sistemas de lenguaje. ¿Y son sistemas de lenguaje de quién? De alguien que en la absoluta soledad de él crea su lenguaje. Y este lenguaje lo transmite para ser entendido por quién. Por alguien que en su absoluta soledad escucha los signos que usted dice y de alguna manera los interpreta a su manera. No a la manera como usted quisiera que los interpreten, ni nada, si es que usted quiere que los interpreten. Fíjense que hemos terminado en una locura. Hemos terminado en el hecho de que todo saber, que todo conocer es un lenguaje. Y en el fondo todo lenguaje es un sistema arbitrario de signos. Y todo sistema arbitrario de signos tiene que ser una creación pura y exclusivamente personal. Porque si es social, es porque nos hemos entendido sobre la base de lo que quiere decir esta palabra. Yo sé que ustedes entienden qué quiere decir con árbol. Muy bien.
pero porque nos hemos puesto de acuerdo en que esa palabra significa esa cosa que se llama el árbol. Pero entonces este sistema de lenguaje es un sistema que está fundado sobre el acuerdo entre nosotros acerca de las cosas que conocemos. Pero son las cosas las que fundan el lenguaje y las que fundan nuestro sistema de lenguaje. Si toda la ciencia fuera nada más que exclusivamente un sistema de lenguaje y este sistema de lenguaje fueran signos arbitrados por nosotros, la solitud, el solicismo, la absoluta clausura de cada uno de nosotros haría que no nos entendiéramos absolutamente nada acerca de nada. El pensamiento moderno, si ustedes lo siguen en sus distintas formas de ser, termina en esto. Vamos a dar una terminación que luego concluiremos nosotros, porque acá hay que tomarlo no por lo que nosotros creamos, sino porque han traído otros. ¿Qué dice Marx? Que es lo que podríamos llamar el padre de esta edad que están llamando ahora postmoderna. ¿Qué dice Marx? Marx dice, hasta ahora la filosofía ha pensado lo que es el mundo. Es hora de que nosotros lo hagamos, lo restablezcamos. No hay más teoría, porque no hay un mundo creado por Dios. El mundo ha sido resuelto según Kant, de acuerdo a cómo yo lo veo, y conforme a las formas que impone mi pensamiento. Últimamente el mundo se ha convertido en un caos sobre el cual yo hablo y hago señales en la oscuridad a otros que en la oscuridad reciben mis señales y van a saber qué interpretación dan de esas señales. Póngase que haya por ahí habitantes en cualquier parte del universo que nos estén haciendo señales, de las cuales nosotros no sabemos absolutamente nada de lo que quieren decir, nada. ¿Por qué? Porque son señales de ciegos en la más negra oscuridad. Y esas señales son recibidas por nosotros en esa absoluta oscuridad en la cual nosotros nos movemos. Kant dice una cosa, bueno, se acabó la filosofía. Ahora la filosofía es rehacer el mundo, convertir al mundo en una cosa humana. Y esta cosa humana ya no es humana en el sentido personal del término, sino en el sentido colectivo. Y vamos a ver nosotros tres cosas que después las iremos desarrollando. Primero es el inmanentismo. Inmanentismo. Luego viene, indudablemente, el historicismo. El evolucionismo. El progresismo. Y la democracia. El inmanentismo, en toda verdad, es aquella que se realiza en el interior de la conciencia. Pero la inconsciencia evoluciona en el orden histórico, cambia, va cambiando. Y entonces la verdad es cambiadiza o tornadiza, siguiendo el movimiento de la historia y de la evolución. Podemos tener la plena seguridad de que este movimiento va a una captación cada vez más acabada y terminada de la realidad. Progresa, en el sentido en cómo progresa alguien cuando realiza una cosa, comienza y la termina, progresa. Pero este progreso no es personal. ¿Por qué? Porque si fuera personal, nos daríamos cuenta de que yo le podría decir, eso no progresa un pico. Tengo 83 años que voy a progresar. Lo que me espera es horrible. Mejor no pensarlo, si quiero, porque no puedo tener la idea de un porvenir optimista.
Ah, usted no, pero el pueblo, la democracia, el colectivismo, eso es lo que hay que tener en cuenta. La mentalidad colectiva es esa la que progresa, no la suya. La suya se convierte en una porquería en un momento determinado y acaba su historia. Su historia se termina. Pero la gente no. La gente sigue y progresa. Por eso el progreso es siempre un progreso en última instancia anónimo, democrático. Es un progreso global de todos los hombres. Porque cada uno de nosotros podría discutir la parte del progreso que le corresponde. Es decir, yo he progresado un poquito desde hace un montón de tiempo. Estos son los principios de todo el pensamiento moderno y del pensamiento revolucionario fundamental. Esto los enseñaremos nosotros debidamente. Están ya en Marx señalados, porque en Marx, a pesar de que él habla de su materialismo, y ese materialismo él pretende hacerlo forzudamente realista, no es realista. Él depende del pensamiento, diríamos, inmanentista, del pensamiento idealista. De ahí a partir él. Y es a partir de ahí donde él habla del materialismo. Porque si uno le pregunta a Marx, ¿qué entiende usted por materia? ¿Qué es la materia para usted? Y él dirá, mire, es un absoluto, es todo. Ah, acá no. Si es todo, entonces la materia es el ser. Por de pronto es una, es absoluta, es inteligente, funciona. ¿Pero por qué es inteligente? ¿Y por qué? ¿De dónde sale la inteligencia? De la materia, bueno. Entonces la materia es inteligente. Si lo es potencialmente en un principio, lo es actualmente cuando adquiere en su sistema la conciencia de que la materia es el fundamento de todo. Entonces, una realidad que es absoluta, que es inteligente, que funciona dialécticamente, se parece a Dios como un hermano gemelo. Entonces, usted está hablando de la materia casi en los mismos términos en que los idealistas como Hegel hablan de Dios. En la misma forma. ¿No será el Dios de Hegel que usted le ha cambiado la etiqueta y le ha puesto materia a lo que debía ser espíritu? Entonces está dependiendo en gran medida en su razonamiento de Hegel. Y al depender de Hegel es usted un idealista, fundamentalmente. Él indudablemente negaría esto. Y el hombre de mar, ese hombre que se va haciendo cada vez muchedumbre, que se va haciendo cada vez sociedad, él, gracias a Dios, no lo vio ni lo contempló. No nos olvidemos de que era un burgués de muy buena posición. Al principio él pasó unos cuantos malos tratos porque la madre, que era una judía que sabía defender sus pesos, se los negó. O sea, que su hijo podía escribir sobre el capital, pero era incapaz de hacer el capital. Y entonces no lo quiso. Y Engels, que era muy rico, que era su amigo, lo sostuvo, ¿sí? Con dinero de Engels. ¿Sí? Pero en los últimos tiempos lo pasó bastante bien, diríamos así, frecuentando y curándose de alguna forma en los mejores lugares, las mejores fuentes termales de Europa. Y de ninguna manera pensó de que él podría convertirse en una especie de hormiguero en el cual todos pensábamos sin tener ya más sentido de nuestra personalidad. La próxima clase vamos a ir siguiendo este esquema y analizándolo de una manera más detenida para ver cómo se va produciendo a través de esta forma del pensamiento nuevo que surge con Descartes, se afianza con Kant y luego evoluciona hasta caer en eso que se llama el postmodernismo. Que como yo le decía una vez a un alumno, ¿usted qué piensa? Pues mire, es una enfermedad moderna. A los católicos cabales no nos toca. No la padecemos esa enfermedad, pero la podemos observar desde lejos. Pero ya, diríamos, para hacer un diagnóstico, pero de ninguna manera para caer envueltos en eso. Porque ellos suponen que todo esto va siguiendo una evolución y un proceso infalible. Y usted dice, yo no estoy en el proceso. Usted se coloca en una situación de discusión muy abrumada, pero efectivamente no estamos en ese proceso. Porque todas estas cosas
que pertenecen al proceso no son aceptadas por el pensamiento tradicional católico. Caigan eso. ¿Alguna pregunta? Laurita, sí. Fernanda. Padre. ¿Cuál es la razón por la cual Descartes está tan en boga en su tiempo? ¿Tiene algún mecenas? ¿Cómo es que logra pasar ese mensaje a su...? La primera razón es que escribía muy bien y de una manera muy clara. Ce qui n'est pas clair n'est pas français, dice la francesa, ¿no es cierto? Lo que no es claro no es francés. Y él era claro, lo cual no quiere decir que fuera verdadero, ni que fuera preciso, pero escribía con claridad. Esa es una de las razones por las cuales se leyó mucho. Y en segundo lugar, porque vienen las modas. Usted va a una facultad ahora de filosofía, de letras, y va a ver usted que todos los snobs que están ahí están prendados a las últimas figuras. Lo anterior no existe para ellos. Y eso sucede en letras y sucede en filosofía. En filosofía en general, pues usted no ha leído Foucault, con el maricón ese, hombre, famoso, que maricón. Y en cierto modo se ha convertido en famoso también por eso. Descartes no lo era para eso, por lo menos no tenía esa mala costumbre. Pero era un hombre que estaba a la moda, se puso de moda en toda la gente que de alguna manera quería terminar con la cosa escolástica. Y la cosa religiosa, usted mismo que es hombre de religión, sabrá que la religión pesa, exige, y exige a veces en relación, diríamos, contraria a los impulsos inmediatos de la naturaleza, que son los que se quieren abrir paso. Ahora la naturaleza es caída, ¿sí? Y los impulsos más inmediatos son los de la caída, ¿no? Entonces, indudablemente siempre hay una reacción contra aquel que le dice, no, pero mijito, usted está mal, usted tiene que mejorar sus cosas, tiene que acá, no quiere hacer trabajar. Como un amigo mío que era su oficial, pero de Jerima, de manera que podía pasar a ser oficial. Era muy gracioso, porteño. Y me decía una vez que yo lo había conocido de antes. Llegué al regimiento por segunda vez. Y me dice, mira, hijito, dice, aquí hay un desgraciado que es el jefe que tenemos. Yo todavía, mira que yo tengo un buen léxico. No he encontrado la mala palabra para definir eso. Estoy buscando. Pero este desgraciado nos quiere hacer trabajar. A mí no me ha hecho trabajar nadie. Y volvió con un orgullo enorme. Así que empieza a hacer trabajar. Y entonces, en alguna medida, digo, aunque sea, nos hace trabajar sobre nosotros. Y en alguna medida contraría esas disposiciones que nos llevan a la vida sorsalina. Aparte el príncipe de este mundo algo debe tener que ver. ¿Cómo? Aparte el príncipe de este mundo algo debe tener que ver también, sí, en financiar un poco esa postura. Claro, hay todo un movimiento en la evolución del mundo que va auspiciando esas formas de pensar. No le digo, además escribía francés, y para los franceses era más cómodo que leer el latín. Y entonces en él se podía aprender fácilmente, porque es fácil de leer, Descartes, cómodo de leer. Si usted sigue su argumentación, yo tengo las obras completas de él, de la Pleiade, que no son muchas, pero se leen y las a la tirada. ¿En qué época vivió? ¿En qué época vivió? ¿En qué años? ¿En qué años vivió? Descartes. Y Descartes es del siglo XVII. Siglo XVII. Nace en el siglo XVI, pero completa su carrera en el siglo XVII. Es en la época, diríamos así, a la vez de Luis XIV. Richelieu, los tres mosqueteros. Y no había ningún otro pensador, perdón, ningún otro pensador había que en esa época que... ¿Cómo? Ningún pensador, o si había algún pensador que lo refutara o no, en esa época. En su época,
Sí, lo refutaban en los seminarios. Nada más. Sí, claro, pero los seminarios ya no tenían salida. Hay una época en que la religión empieza a convertirse un poco en un gueto. Ya el pensamiento lo tienen los laicos, la burguesía laica, y son ellos los que manejan, diríamos así, el pensamiento, y la religión queda un poco reducida a los seminarios. Hay mucha gente que lo puede haber discutido en esa época, pero ¿quién los escuchaba? ¿Quién los oía? Además, digamos, la propaganda. Fíjense, acá entre nosotros. ¿Usted alguna vez lee algo mío en el diario? Y no, porque no les han mandado alguna vez, pero no me publican. ¿Por qué? Porque hay un silencio absoluto con respecto a eso. Ustedes que estudian literatura, en crítica literaria, ¿han leído algo del gordo Don? Ni lo conocen. Era uno de los mejores críticos literarios que hemos tenido.